Hola, de nuevo, muy buenos días o muy buenas tardes o muy buenas noches, muchachos, aprendices de electricidad de motos del SENA. Los saluda nuevamente el instructor Antonio José Gómez Vargas del SENA Regional Cauca. Muchachos, entonces hemos venido ya viendo unos videos, unos tutoriales, como ustedes le quieran llamar, para que conozcan o entiendan un poquito más lo que es la electricidad de las motos. Recuerden que esta parte, pues, de inicial toca hacerla porque para poder conocer uno lo que está haciendo en el trabajo, pues las partes teóricas le facilitan a uno ese trabajo. Entonces vamos a ver hoy que en este video vamos a ver cómo conocimientos vamos a tener. Nosotros ya hemos visto qué era la corriente, cómo se producía la corriente, cómo salía la corriente, en fin. Pero hoy vamos a ver que hay dos tipos de corriente. Hay una corriente que se llama corriente alterna y corriente directa. Así que cuando los electrones salen, ellos se pueden diferenciar de dos maneras los tipos de corriente y vamos a saber cuáles son esas. Las motos usan los dos tipos de corriente. Entonces yo aquí tengo un dibujo o una gráfica en la que estoy mirando cómo se grafica o cómo se interpreta o se visualiza la corriente alterna y la corriente directa. No se olviden que el símbolo, las letras que nos indican corriente alterna son AC y las letras que nos indican corriente directa son DC. Esto es importante porque cuando ustedes leen un diagrama o un circuito saben si la corriente es alterna o es corriente directa, porque a la hora de hacer unas instalaciones o algo por ese estilo, pues hay que tener en cuenta eso. La corriente alterna, entonces ya dijimos que era una corriente que salía por estos dos cables y se movía de manera intercalada. Hay veces positivo, hay veces negativo, hay veces positivo, negativo y lo mismo acá. En pocas palabras, entra y sale la corriente. Eso dijimos porque el volante tenía imanes y los volantes y los imanes tienen polos negativos y positivos. O también podemos decir que tiene polos norte y polo sur. Los imanes tienen polo norte y polo sur. Entonces, esta corriente alterna, cuando la lee un aparato que se llama osciloscopio, este que estoy señalando aquí, porque la corriente normalmente desde aquí no la vemos, ¿no? A menos de que le pongamos un motor o un pito o algo, pero en realidad puede estar esto girando, pero nosotros no la vemos. Habría que tocar o habría que hacer alguna instalación aquí para poder de que viéramos el efecto de la corriente. Pero también se puede graficar en un aparato o en una pantalla que se llama osciloscopio y es este. Este osciloscopio, pues ya las conexiones van en algunos puntos determinados, eso ya es otro tema aparte. Y cuando hacemos girar el volante, los polos positivos y negativos, o norte y sur, hacen que la corriente, o sea, los electrones quieran salir por todo lado. Como ellos salen, entran en el osciloscopio y el osciloscopio lo que hace es mirarlos y ve que se mueven así, mire. Aquí sería un centro. Entonces quiere decir que tiene unas partes hacia arriba y otras partes hacia abajo. Eso es en realidad como los estudiosos de la electricidad han leído o han determinado que se nota la corriente. Entonces, polos hacia arriba y polos hacia abajo. Eso quiere decir en pocas palabras, polos positivos y polos negativos. Y miren que alterna, sube, baja, y ve, sube más de fuerza, menos fuerza. Miren, este pico está más bajo y este pico está más alto y acá lo mismo. Entonces, esto, pues esta es la forma en que se grafica la corriente alterna. Y aquí tenemos la corriente directa. Vamos a ir empezando a conocer eso y a entenderlo y grabárnoslo en la mente. Recuerden que este video usted lo puede parar, usted, bueno, se toma su tinto, haga lo que quiera y usted va a volverlo a ver todo o a ver una parte como ustedes quieran. Entonces, continuemos. La corriente directa es una corriente que no se produce por movimiento ni nada. No, esta es una corriente que ya está almacenada, ¿cierto? Entonces, los polos, o perdón, los electrones, la parte positiva está aquí y la parte negativa es positiva aquí y la parte negativa está acá. Entonces, hay una diferencia de potencia, hay una diferencia de cantidad, digamos así, de unos aquí y otros acá. Hagamos una comparación como muy popular y tenemos unos cables. De manera que cuando estos cables se los conectemos a un bombillo, a un pito o a lo que sea, pues va a funcionar. Igual no la podemos ver. ¿Cómo hacemos para poderla ver? Entonces le conectamos esos polos negativo y positivo.
Miren que la corriente directa sí tiene negativo y positivo y no puede cambiar, son así. Acá usted puede colocar un bombillo por donde quiera, la punta y la punta, que no va a pasar nada, luego otro y no pasa nada. En este no, en este usted tiene que colocar una punta negativa al bombillo, otra punta positiva al bombillo, y si hace una instalación incorrecta por acá, hará un corto. Entonces, esa es la cuestión de la corriente alterna y la directa, esa es la diferencia que tienen. Entonces, ahora si continuemos. Si colocamos el polo positivo en el osciloscopio y el polo negativo y hacemos circular la corriente, vamos a ver que ella va a quedar graficada como una línea constante. Eso quiere decir que esta corriente directa no cambia de fuerza ni de dirección, es muy parejita. Esta corriente es muy importante porque aquí es donde ya empieza a utilizarse en la electrónica y es donde ustedes ya empiezan a ver tableros digitales y en fin, y bueno, otras cosas, bombillos, pitos, todo lo que sea también, pero también se utiliza muchísimo en la electrónica. ¿Por qué? Porque la corriente alterna, al cambiar mucho de fuerza y de dirección, pues puede romper o dañar circuitos o elementos pequeños electrónicos. Entonces aquí tenemos una idea de lo que es la corriente alterna y la corriente directa. Pasemos aquí y miremos. Dice que la corriente alterna y directa en las motos, es el título. Corriente AC y corriente DC. Cuando ustedes lean por allá en el diagrama o algo y vean AC, ya saben que es corriente alterna, porque esto es alter current, que es de inglés. No tengo muy buen inglés, pero bueno. Y cuando vean que diga DC, quiere decir que es corriente directa o direct current, ¿vale? Entonces, listos, ahí quedamos con eso para que entiendan esto. Ahora, todas las marcas del mercado utilizan dos tipos de corriente. Todas las motos que ustedes tengan, una Suzuki, una Yamaha, una Honda, una Krypton, las marcas que sean y los modelos que sean, todas las motos del mundo usan corriente alterna y usan corriente directa. Aquí lo estoy especificando. ¿Esto qué es? Una bobina. ¿Esto qué es? Una batería. Las bobinas de una moto generan corriente alterna. La batería de mi moto genera o tiene almacenada corriente directa. ¿Qué puedo hacer con las bobinas de corriente alterna? Puedo hacer circuitos. ¿Qué tipo de circuitos puedo hacer? Los que sea, los que yo quiera hacer, hasta un pito, lo que quiera, ¿no? Vamos a ver cuál es la necesidad que tenemos y vamos a ver si es práctico o no es práctico. Pero con una bobina yo puedo dar luces, puedo encender la moto, puedo cargar la batería y puedo hacer otras cosas. Ahora me pregunto, ¿y qué hago con la batería de la moto de corriente directa? Pues también hago circuitos. ¿Y qué son los circuitos? Pues son un recorrido de los electrones usando un elemento. Pero bueno, ¿qué circuitos puedo hacer? Pues puedo encender, hacer sonar el pito, puedo encender la luz del neutro, puedo encender el stop cuando frene, puedo colocar los direccionales para girar, para dar una curva hacia la derecha o la izquierda y también puedo hacer otras cosas según lo que los fabricantes pongan en sus motos. De modo, muchachos, que este es el uso de la corriente alterna y la corriente directa en las motos. Nos vemos en el próximo video y seguiremos avanzando con este curso y con estos tutoriales. Muchas gracias, son muy amables.